tendríamos que ir al modelo original con el antilogaritmo y ver si en ese marco tiene sentido. Y en ese, volviendo al modelo original, bueno, tiene sentido porque es el valor de partida de la variable cuyo crecimiento vos estás analizando. O sea, vos estás analizando el crecimiento de una variable a lo largo del tiempo y bueno, partís de un momento cero, ¿no? Entonces de ahí obtenés el valor y cero de la variable. Vamos, ese es, vos tenés que ir y volver, y ya puede que tenga sentido económico, y hemos visto que otras veces tal vez no tiene sentido económico. No sé si por ahí, con eso, Mateo, queda más o menos respondida tu pregunta. Sí, sí, gracias. Bueno, entonces vamos a el tema de hoy. Bueno, en realidad no tenemos no nos quedaron muchas cosas por afuera, ¿no? Para completar lo que vendría siendo la unidad 5 del programa. Pero sí tenemos, quiero ver con ustedes en Gretel, por ahí cómo se trabajan estos contrastes en forma más directa. Digamos que nosotros en la clase pasada, incluso en esta, bueno, en esta tenemos un trabajo artesanal para encontrar la prueba MDH. Así que, pero las otras, las anteriores, ¿no? En Gretel tienen una forma más rápida de ser encontradas que, digamos, haciendo todo el paso que realizamos nosotros. Igual esa es la lógica que hay detrás en el software, ¿no? Así que bueno, esos serían... y lo otro que me había quedado acá en la frente, y es como que a mí me pasa que es como que hasta que no lo resuelvo no puedo dormir, era el tema, ¿se acuerdan de los intervalos de confianza y los intervalos de predicción para la respuesta media o para la respuesta puntual? Ya le encontré la vuelta para tirar valores, porque ahora en el modelo inclusive de regresión múltiple se hace más complicado agarrar y hacerlo, ya no lo podés hacer como hicimos en el modelo simple, que vos agarrabas, le pedías, bueno, tirame las bandas de confianza, y entonces íbamos y nos arrimábamos al puntito y veíamos cuál era eh, el intervalo de confianza. Cuando tenés múltiple no podés dibujar. Entonces, bueno, ya le encontré la beta, así que esas cosas tenemos que ver en Gretel. Bueno, vamos con esto, así después nos ponemos con el software. Entonces, la tríada, razón de verosimilitud, val y multiplicador de Lagrange. Esos son tres test que se utilizan mucho, ¿no? En reemplazo de la prueba F, porque la prueba F, como vimos, es válida, ¿no? En modelos donde se verifica el tema de la normalidad, ¿no? Entonces, en el marco, como dice acá, ¿no? En el marco de los modelos de regresión lineal, con errores normales para muestras finitas, bueno, basta trabajar con la prueba F, es suficiente, no hace falta que nos metamos en el brete de tratar de utilizar las otras. Sin embargo, en los otros modelos, esta prueba F no nos va a salvar las papas, ¿sí? Y vamos a tener que acudir a lo que son la razón de verosimilitud, cuya lógica es similar a a la prueba F, ¿no? Se estima el modelo con restricciones, el modelo sin restricciones, y se calcula esa razón de verosimilitud. Pero sobre no el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, sino habiendo trabajado la regresión con máxima verosimilitud. Entonces, bueno,
como nosotros vamos a estar trabajando con modelos todavía bajo el paraguas de los errores normales, vamos a continuar trabajando con las pruebas F. Igual estas tres pruebas, ¿no? La de razón, verosimilitud, la de Val y el multiplicador, son asintóticamente equivalentes, ¿no? Lo que quiere decir que cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito, da lo mismo cualquiera de las tres. Entonces, en presencia de errores no normales y con n's grandes, vamos a tener que acudir a cualquiera de estas tres pruebas. Pero por el momento no nos va a hacer falta todavía. Bien, y nos queda una prueba que está buena porque, fíjense que en economía, ¿no? Sí vamos a tener la necesidad de plantearnos si es necesario o no transformar al modelo en una regresión log lineal o dejarla como una regresión lineal, ¿sí? Porque para nosotros en economía, dejarla como un modelo de regresión lineal implica dejarlo en términos de cantidades o en términos de las unidades en las que están expresadas las variables, mientras que pasar a un modelo de regresión log lineal implica hablar en términos relativos, ¿no? Y por ahí, para explicar algunos comportamientos, nos va a convenir trabajar de esa forma. Pero bueno, para tener una prueba que nos permita identificar si nos conviene trabajar con un modelo o con el otro, bueno, ahí está la prueba MWD, en realidad en honor a los autores, ha sido simplificada como la prueba MWD, que no la tiene el Gretel. En realidad habría que importar el script de R, ¿no? Algunos la han programado en R, y bueno, habría que buscar, pero en principio, así, a buenas y a primeras, no la tiene Gretel a esta prueba, así que no le vamos a poder escapar al procedimiento que proponen los autores. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las hipótesis involucradas en la prueba? Bueno, vos vas a tener, justo es que la hago, vas a tener que tu hipótesis nula es que el modelo adecuado es el modelo lineal, ¿no? Entonces I es una función lineal de las X o de las regresoras, y la alternativa es que el modelo es log lineal, entonces el logaritmo de I es una función lineal, me faltó ahí, es una función lineal de los logaritmos naturales de las regresoras. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento? Bueno, nos dice, primer paso, estimamos el modelo sin hacer ninguna transformación, vamos y estimamos el modelo. Entonces, obtengo de esa forma, además los separo, ¿no? Y los agrego, digamos, al conjunto de datos a los valores predichos, a las I sombrero. El paso 2 es estimar el modelo log lineal, quedó por ahí la corrección, ¿no? El modelo log lineal, y obtener los valores predichos para el logaritmo de I. Y acá faltó, esto sería el logaritmo natural de I predichos. ¿Sí? Bien, y con eso se calcula una variable z, que le vamos a llamar z sub 1. Entonces, el z sub 1 es la diferencia entre el logaritmo natural del predicho en el paso 1, ¿no? Menos el predicho del logaritmo de I, ¿sí? Que es lo que calculamos en el paso 2. Entonces, una vez que tenemos esa variable z1, se realiza una regresión
de Y respecto de las X y de la Z1. Entonces, fíjense que si estas dos fueran iguales, nos debería arrojar, ¿no? Que no es significativa. O sea, si estas dos fueran iguales, el Z sería igual a 0. ¿Estamos? Entonces, si el Z es igual a 0, cuando hagamos esta regresión que nos pide el paso 4, el coeficiente Z1 debería dar que es estadísticamente no significativo. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo vamos a rechazar H sub 0? O sea, ¿cuándo vamos a rechazar que el modelo es lineal? Si Z1 es significativo, ¿sí? Mediante la prueba T, si el coeficiente Z1 sí es significativo, entonces ahí rechazo H sub 0. ¿Vamos? Bueno, una vez que hice eso, calculo una segunda variable, que es Z sub 2, para ver qué hago ahora con la alternativa, porque en este paso yo veo si rechazo o no rechazo H0. Entonces, se obtiene una variable Z sub 2, donde Z sub 2 es el antilogaritmo de Y. O sea, en definitiva estaría tratando de que acá me dé el Y predicho, ¿no? Pero bueno, yo tomo el antilogaritmo de las Y contra los predichos de Y. O sea, hago la diferencia entre estas dos. Hago la diferencia entre estas dos. A partir de esa nueva variable que he creado, vuelvo a pedir una regresión. Entonces, pero ahora hago la regresión del logaritmo de Y, ¿no? Para el logaritmo de Y como variable dependiente, sobre, o sea, usando como regresoras logaritmos de las X y la Z2. Entonces, rechazo H1 ¿cuándo? Y si el coeficiente Z sub 2 es estadísticamente significativo mediante la prueba T. ¿Sí? Entonces, si este es significativo, quiere decir que el Z2 no es distinto de 0, ¿no? Y entonces eso me permitiría rechazar H1. Bueno, entonces acá yo tengo los pasos, ¿no? Que esto lo trabajé para el modelo. A ver, me parece que es para el modelo, para el mismo modelo que propone el AI. A ver, X2, X3. Sí, para el modelo que propone Bujarati. Bueno, esperen que lo vamos a ir viendo es el ejemplo de las demandas de Rosas. La demanda de Rosas, a ver dónde tengo los datos esos. Me acuerdo que, porque como te manda al ejercicio 7.16 y en el ejercicio 7.16 ves cuál era la tabla en cuestión. Bueno, vamos a buscarla. Miren que vamos a dejar de compartir y vamos a ver cómo lo trabajamos en Gretel. Vamos a compartir acá. Bueno, entonces, acá tengo abierto el Gretel. Vamos a buscar el archivo de las rosas. Vamos a archivos de muestra. Bujarati, y acá en el buscador directamente puse roses, que se supone que ahí está. Es el tabla 7.6, demanda de las rosas en Detroit. Ese es el ejemplo.
Bueno, entonces acá tenemos las variables. Él trabaja con la variable x2 y x3, así que bueno, vamos a trabajar con las mismas variables. Entonces, lo primero, paso 1. Pido el modelo común y silvestre, ¿no? Vamos, y es la variable dependiente, y x2 y x3 son las explicativas. Entonces le damos a aceptar, y ahí obtendría el primer modelo. En este modelo me dice que tome las predicciones, ¿no? Entonces, las predicciones le voy a pedir... no sé qué quiere decir, a ver. Ah, no, perdón. Estoy confundiendo con los predichos. Intervalos, elipses... ¿dónde estaba? Guardar. En guardar. Valores estimados. Acá están. Los predichos serían. ¿Ven? Los i-hat. Voy a poner i-hat nada más. I-hat. Los i-sombreros. Le damos a aceptar. Y entonces, acá me quedó, fíjense, en las variables ya tengo los i-hat, que fue lo que me pedía que separe en el paso 1. Bien, después en el paso 2 les decía, paso 2, que estimáramos el modelo ahora log lineal, ¿sí? Tenemos que estimar el modelo log lineal. Entonces, vamos a usar las mismas variables y x2, x3, pero vamos a tener que agregarle los logaritmos. Entonces ahí están los logaritmos. Cualquier cosa que por ahí no se acuerden y quieran parar, me avisa. Tenemos los logaritmos y pedimos el modelo logarizado. Entonces, logaritmo de i, y acá estas dos se van, y me queda logaritmo x2, x3, aceptar. Bien. Entonces acá tenemos este modelo, y de este modelo lo que le voy a pedir son sus predichos, donde aquí los predichos de este modelo son los predichos del logaritmo natural de i, ¿sí? Sería, a ver, vamos a pedirlo, guardar, valores estimados, le vamos a poner i log, y le vamos a poner el n hat. Y le damos a aceptar. Bien, ahí ya tenemos el paso 2. El paso 3 era definir la variable z1, donde esa variable es una variable entre el logaritmo natural de los predichos, o sea, de los predichos de i logarizados, este valor que calculamos acá, menos el logaritmo natural de los predichos de i-hat. O sea que a este le voy a tener que pedir su versión en logaritmo. Entonces, añadir, logaritmo de las variables seleccionadas, ahí está. Entonces, ahora lo que hay que hacer es definir la variable z1. Entonces, para eso nos venimos a añadir y vamos a variable ficticia, nueva variable. Entonces, bueno, entonces, habíamos dicho que esta variable que era z1, le voy a poner de nombre, va a ser igual a el logaritmo de los predichos de i, o sea, este. ¿Sí? Vieron que no hizo falta que lo escriba, con señalarlo directamente ya así no tengo ningún tipo de error, porque es
es case sensitive, o sea que si yo, por ejemplo, puse hat con mayúscula y acá lo pongo con minúscula, me va a tirar error. Bueno, y a ese le tengo que restar los predichos de los logaritmos de i, que es este de acá. Bueno, y le damos a aceptar. Entonces ahí tengo Z1. ¿Qué más? Me dice, bueno, ahora con eso, lo que hay que hacer es realizar de nuevo la regresión de i respecto de las x y de las Z1. Entonces vamos con, este vendría siendo como el cuarto modelo, no, el tercero. Entonces, de i, ¿sí?, respecto de las x, estas no, y respecto de z, de Z1. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Entonces aquí sí, venimos y nos fijamos qué pasó con z. Fíjense, ¿no? Z dio que no es significativa. Entonces, como z no es significativa, no puedo rechazar H1, H0, que era la lineal, la primera. ¿Sí? Con esto no puedo rechazar H0. Ah, ¿me quedo conforme de que listo, ya está? No, sigo con el procedimiento. Porque no rechazar H0 pareciera que está indicando que el modelo lineal es el que va. Bueno, vamos a ver qué pasa en el paso siguiente. En los pasos siguientes. Bueno, este modelito ya está. Bien. Después. Ahora necesitamos calcular el Z2. ¿Sí? El Z2 era la diferencia, habíamos dicho, es la diferencia entre el antilogaritmo del logaritmo de los i predichos, ustedes miren en sus apuntes, menos los predichos de i. Bueno, entonces, el antilogaritmo de estos, ¿dónde están los i predichos? Esperen que lo encuentro. Bueno, vamos a añadir, definir una nueva variable, Z2. Entonces, el antilog de los i predichos, del logaritmo de los i predichos. El antilog, eso es, creo que es función exp. Esperen que voy a ver si era así, porque no me acuerdo cómo era este tema. A ver, vamos a tirar para cualquiera, por ejemplo para esta. A ver, no está definido el símbolo exp. Sí. A ver, ¿cómo era? No, porque no reconoce el E. ¿Cómo era la función exponencial? A ver, la voy a buscar en R, no me acuerdo. Si alguno se la acuerda, ¿ustedes estuvieron trabajando en R con Guillermo? A ver, función exponencial. A ver, ¿cómo era? ¿No tendría que poner exp y entre paréntesis la variable? A ver, puede ser. Exp. Y vamos a ver qué me, por ejemplo, para, qué sé yo, como hemos hecho esta. Y le damos a aceptar. Ahí la tomo. Entonces, bueno, vamos a eliminar esta. Borrar. Y vamos de nuevo. Añadir una nueva variable. Entonces, estábamos con Z2. Z2 dijimos que es
el antilogaritmo, entonces, exp de el logaritmo de los y predichos. A ver. Que era este. Y a eso, ese es el antilogaritmo de ese valor, y a eso le tengo que restar los predichos, simplemente, los y predichos. Los y predichos, desde que acá se me hizo matete con quién era quién. Este es el logaritmo de i hat. Y este otro, valores estimados mediante el modelo 2. No, este es el otro, sí. Y ahora, a ver, ¿estará bien ahí? Bueno, si no, no nos va a dar. Predichos de i. No, es con los predichos de i, los simples. Los i predichos, estos. Sí, con los i predichos. Bueno, y con ese, ¿qué es lo que hacemos? A ese le vamos a pedir que ahora tenemos que hacer la regresión del logaritmo de i, ¿no? Del modelo logarizado, lo tenemos que volver a calcular con las x logarizadas y con esta nueva variable z2. Entonces, vamos al modelo, entonces, el i, pero logarítmico, en función de las x, pero logarizadas, y de z2. Y le damos a aceptar. Bueno, y si esto está bien, tendría que coincidir con lo que habíamos calculado aquí. Me parece que algo hicimos mal. A ver cuánto me da. Si hay algo, hice matete con las i, como las fui llamando, que yo sola me confundí. Bueno, vamos a ver cómo nos quedaron los modelos, a ver en dónde echamos moco. Bueno, el modelo 1 era el paso 1, ese lo tenemos igual que el que tienen ustedes ahí en el apunte, ¿sí? Ven que en el apunte les aparece como paso 1, es el primer modelo, ese nos queda igual, ese no hay drama. De este modelo teníamos que simplemente tomar los i-hat, que es el que tenemos acá marcadito. Bien, en el paso 2 teníamos que pedirle el modelo de regresión, pero logarizado, ese también lo tenemos igual, y en este teníamos que sacar también los predichos de la variable independiente logaritmo de i. Y ahí me parece que hice lío, porque le cambié el nombre, entonces después me empecé a confundir. Hija, ¿a dónde está? Claro, ¿ves? Ahí me empecé a armar el matete yo con cómo les cambié los nombres. Bueno, después si no lo hacemos otra vez. Vamos a ver el 3. El tercer modelo. A ver, paso. Bueno, vendría siendo lo que les aparece a ustedes como paso 4. Si ven, ahí ya es donde nos da distinto. Sí, yo hice ahí matete con las variables esas, como les cambié los nombres. Mirate, estas. Las voy a borrar y las voy a volver a pedir. A ver, para. Este no. Dice, ¿dónde está en uso? Ah, porque está acá abajo. ¿Por qué no se puede? Ah, porque están en los modelos. Entonces tengo que cerrar los modelos. El modelo 4, chao. Esto, chao. Chao.
Vamos. Ahí, cerramos. Entonces, el modelo 4 lo cierro, esto lo cierro, este lo cierro, y entonces ahora me debería permitir eliminar estas. Ahí está. Sí. Y a donde había hecho líder acá. A ver, ¿qué? Borrar, sí. Entonces, nosotros necesitamos, para definir Z1, necesitamos solo logaritmos, ¿no?